Yo te invito que por favor junto conmigo, si tú dispones de una Biblia al alcance de tu mano, puedas ir junto conmigo a abrirla en esta oportunidad en el libro de Romanos. Glorias al Señor. Libro de Romanos, capítulo, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 13. Vuelvo y repito, libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 13. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre el tema oidores, pero también hacedores. Vuelvo y repito el título del tema de hoy: oidores, pero también hacedores. Glorias al Señor. Dios nos enseña en su palabra, nos dice allá en el libro de Romanos también, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Glorias al Señor. Dios nos enseña de la importancia que representa para la humanidad, para el ser humano, para los hijos de Dios, el que ellos escuchen la palabra. Glorias al Señor. Porque solamente podremos nosotros tener fe, crecer nuestra fe, para poder creer en el Señor y en todas sus promesas. Glorias al Señor. Si nosotros nos alimentamos de su palabra, si escuchamos la palabra de Dios, es imposible que un ser humano pueda creer en Dios y creer en las promesas que Él da en su palabra si esta persona no escucha la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, mis queridos hermanos, amigos que me están viendo en esta tarde aquí en tu programa, glorias al Señor, sabemos que nosotros conocemos que existe un Dios todopoderoso, porque existe la palabra de Dios. Si no existiría la palabra del Señor, si nosotros no tendríamos a nuestro alcance las santas escrituras, nosotros no tendríamos la seguridad, la certeza, la convicción de que exista un Dios. Supondríamos muchas cosas y supondríamos de algún ser divino, como por allí hay muchas formas de creencia en el mundo entero, que creen en divinidades y creen en poder traspasar este mundo, y cuando parten de aquí abandonan este cuerpo, hablando de la muerte. Cuando la muerte los alcanza, ellos creen pasar a un lugar distinto a este y llegar hasta un lugar celestial donde hay una energía, un ser divino, pero ellos mismos no saben con exactitud qué tipo de ser divino es el que les espera. Simplemente se imaginan de que hay un ser superior. Por allí vemos diferentes religiones de ese tipo que tienen esas creencias, que entre comillas son tan buenos que no revientan ni la cáscara de un huevo, de tan buenos que entre comillas son. ¿Por qué? Porque según ellos allí hay vida y tienen sus formas de creer, y bueno, no vamos a atacar la susceptibilidad de nadie, pero vamos de manera general, que ellos creen que existe un ser, pero no conocen realmente quién es ese ser. ¿Por qué no lo conocen? ¿Por qué no tienen el pleno conocimiento, la plena seguridad? ¿Por qué no tienen fe?
¿Y por qué no tienen fe? Porque ellos, antes de escudriñar y buscar en las Santas Escrituras, ellos buscan en otros tipos de libros y de escritos que fueron hechos por hombres como usted y como yo. Por ejemplo, Buda, allá en su tumba, sus huesos, sus restos están. Mahoma, donde falleció, donde fue sepultado, sus huesos están, sus restos mortales están allí. Y de todo líder que se ha levantado, escrito libros y ha formado sus propias religiones. Pero sin embargo, no solamente nuestro líder, sino nuestro maestro, no solamente nuestro maestro, sino también nuestro Señor y nuestro Dios Jesucristo. Aleluya, donde Él murió, y usted visita la tumba donde fue sepultado nuestro Señor Jesucristo, glorias al Señor, allí no hay nada. Glorias al Señor. Y encontrará un escrito que dice allí: no están aquí los restos de Jesús, porque resucitó. Glorias al Señor, aleluya. Él es nuestro Rey, Señor y Dios, aleluya. El que entregó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, y que al tercer día, según las Santas Escrituras, resucitó y anduvo por un corto periodo de tiempo visitando a sus discípulos y apareciéndosele a mucha gente, a un grupo específico. Y después fue subido y recibido, subió en una nube ante la vista de sus discípulos, aleluyas. Y los ángeles le dijeron a sus discípulos: ¿qué hacen viendo de esta manera? Porque este Jesús que ustedes están viendo subir, de la misma manera regresará, así como ustedes le ven subir, aleluyas. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos, y creemos en un Dios porque está su palabra. Por eso es que el Señor nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Glorias al Señor. Usted debe haberse dado cuenta que, por ejemplo, usted encuentra personas a su alrededor, sus vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, familiares que usted también tiene, que de alguna manera algunos son buenas personas, gloria a Dios, y llevan una vida, podríamos decirlo de alguna manera, con principios, en rectitud, gloria a Dios, y tienen corazones muy bonitos, muy lindos, gente generosa, gente amable, gente con compasión en su corazón, gente respetable, que se conduce de alguna forma muy bien en esta vida. Pero esas personas, por ejemplo, cuando usted les habla de Dios, algunos de ellos rechazan y otros dicen sí creer, pero siempre sacan el mismo argumento: yo creo, pero a mi manera. Y siguen diciendo: yo, para creer en Dios, no necesito ir a ninguna iglesia, porque Dios está en todo lugar. Es como ellos dicen, y tienen razón. Dios efectivamente está en todo lugar, aleluya. Pero sí necesitamos ir a una congregación, a congregarnos, valga la redundancia, porque la Escritura nos dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando vean que los tiempos se acercan. Yo le hago una pregunta: ¿los tiempos se acercan? ¿Usted tiene duda de eso? Usted, viendo lo que sucede en el mundo entero, el cambio climático, la degradación de los valores morales en la humanidad, en nuestra sociedad, los desastres de la naturaleza que vemos, por los cuales es azotado nuestro planeta, ¿usted le queda duda de que algo está por venir? Jesucristo está regresando, y ojalá te encuentre velando y orando
santificándote. Glorias al Señor, para que te vayas con Él. Y estas personas dicen eso, alegan eso. Y dicen que tampoco necesitan leer las Escrituras porque no, para ser bueno no se necesita leer la palabra. Y además dicen, no, y una palabra que supuestamente es de Dios, pero fue escrita por hombres. Tiene razón. Efectivamente, las Escrituras fueron escritas por manos de hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo, porque a lo largo de un tiempo tan largo, un periodo tan largo, pudieron diferentes escritores, sin conocerse el uno al otro, viviendo en diferentes épocas, pudieron escribir un libro que de principio a fin parece que una sola persona lo hubiera escrito. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Aleluya. Así es que necesitamos congregarnos, necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Pero aquí hay un detalle por el cual pusimos el título del tema. Nuestro texto que leíamos al principio nos decía en Romanos capítulo 2, verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Por qué? Decíamos que es necesario oír la palabra de Dios, porque sin escuchar la palabra de nuestro Dios no vamos a tener fe. Y la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios, dice las Escrituras, es necesario que crean que le hay, o sea, que crean que Dios existe y que es galardonador, dice, glorias al Señor. Necesitamos la palabra, necesitamos oírla, pero no nos podemos quedar solamente siendo oidores de la palabra. Dios quiere que hoy escuchemos la palabra, eso generará fe en nosotros, y por la fe que ha generado en nosotros es que nosotros iremos a la acción, a ejecutar las obras que Jesús nos enseñó a hacer. Porque hay una gran dificultad y es una tristeza cuando vemos gente en nuestras congregaciones que llevan algunos meses, algunos llevan años congregándose y de alguna forma hasta saben las Escrituras, muy buena parte de las Escrituras, pero lo saben solamente de manera superficial y son simplemente oidores de la palabra y no van a la práctica, no son hacedores de la palabra. Gente que ha escuchado cuántas predicaciones en su vida cristiana, cuántos capítulos de la Biblia ya ha leído, es más, a cuántos congresos ya ha asistido, a cuántas conferencias en la iglesia, a cuántos ayunos ha asistido, es más, hasta puede ocupar cargos ministeriales en nuestras iglesias. Pero lastimosamente vemos, no todos, tampoco la gran mayoría, pero vemos por allí que hay personas que todavía no han entendido lo que es no solamente ser oidor de la palabra, sino también ser hacedor de ella. Aleluya. Debemos ir a la práctica. Debemos nosotros, lo que aprendemos en la iglesia, lo que aprendemos en el templo, lo que aprendemos en el discipulado, en la escuela dominical, en los cultos de ayuno, glorias al Señor, en los congresos a los cuales asistimos, lo que aprendemos a través de la lectura de la palabra, glorias al Señor, debemos ponerlo en práctica. Porque si no, solamente vamos a quedar siendo oidores y no hacedores de la palabra. Y eso Dios no lo acepta. Dice que los que más saben
a ellos se les ha de demandar más. Por lo tanto, debemos aprender a poner en práctica la palabra de Dios que nosotros oímos. Glorias al Señor. ¿Por qué le digo yo esto? ¿Por qué hablo sobre este tema en esta tarde? Porque efectivamente las personas que solamente son oidoras de la palabra y no hacedoras de ella, son personas que cultivan en realidad para ellos una vida solamente de religiosidad, una rutina religiosa, y no son practicantes de la palabra. Y estas personas son las que se argumentan, son las que sacan textos bíblicos y los sacan fuera de contexto para hacer oposición mismo dentro de la iglesia o afuera con las demás personas, y usar los textos bíblicos totalmente fuera de contexto, y antes de edificar confunden a la gente. Entendemos que no todos tenemos un conocimiento alto de la palabra, unos están a diferentes niveles, y por más que uno esté en un nivel muy avanzado, jamás será lo suficiente para poder entender todos los misterios del Señor. Eso es imposible. Pero debemos tomar mucho cuidado de qué manera usamos la palabra, cómo enseñamos la palabra, para no hacer caer en error a otras personas. Las personas que solamente son oidoras de la palabra y no son hacedoras, son personas que no cambian su conducta de vida. Y usted los ve en los templos alabar al Señor, levantar sus manos y dar voces de júbilo, aplaudir, cantar los himnos, nuestros himnos que son preciosos, glorias al Señor, y doblar sus rodillas, y etcétera, etcétera. Y hacen todos ese tipo de rituales, ¿sí? Pero nosotros hacemos eso, pero no en forma de ritual, sino ellos sí lo hacen en forma de ritual, porque creen que solamente haciendo lo que otros hacen, entonces ya ellos están bien, pero dejan de lado la palabra que escucharon y ponerla en práctica. Por eso es que usted ve gente en el templo haciendo algo y se le ve con una cara de angelito y de santo, tiene por ahí aquí unas alitas detrás. Hay que ponerle unas piedras allá abajo, porque si no se las pone con las alitas allá va volando hasta arriba. Oh Señor, tenga misericordia de nosotros. Y vemos personas así, pero cuando salen fuera de la iglesia son totalmente distintas. En sus casas, en su familia, con su propia familia inmediata o sus familiares, son problemáticos. Es gente que son con sus vecinos malos vecinos, son malos trabajadores, son malos empresarios, estafadores, no le pagan sus salarios justos a sus empleados, los engañan, los estafan, van de mentira en mentira, haciendo negocios ilícitos, y por ahí otros van más allá todavía, aún sale por sus labios salen palabras soeces, groserías, todavía salen por sus labios. Estas son personas que solamente son oidoras de la palabra y no van a ser hacedoras. Entendemos, claro está, que al inicio de nuestra conversión todos empezamos con todas nuestras costumbres que arrastramos de tantos años de vivir en las tinieblas. Y que en el proceso de cambio no somos perfectos y se nos van escapando y cometemos muchos errores de la vieja naturaleza, de nuestra vida antigua. Eso lo sabemos, pero también tenemos que entender que nosotros vamos dándonos cuenta poco a poco de todo lo malo que estamos haciendo, de las cosas malas que se nos escapan. Cuando nos desviamos del camino del Señor, nos vamos dando cuenta al Espíritu Santo que Dios ha
con el que Dios nos ha sellado para el día de la redención, nos va redarguyendo y nos dice: está mal, no tienes que seguir haciendo esto, tienes que cambiar. Aleluya. Entonces sí puedo entender de que usted está en un proceso de cambio, pero hay un peligro muy grande. Cuando tú estás haciendo las cosas que no le agradan a Dios, eres oidor de la palabra, pero no eres hacedor de ella, y no te redarguye el Espíritu Santo, y tú no sientes absolutamente nada dentro de ti de saber de que lo que estás haciendo está mal. Debemos aprender a ser hacedores de la palabra. La Escritura nos dice que por sus frutos iríamos a conocer a las personas. No por lo que hablan, no por lo que visten, no por lo que tienen. La persona que es oidora solamente de la palabra y no hacedora de ella, por ejemplo, gente adinerada que solamente piensa que contribuir con dinero a la iglesia y dar grandes cantidades porque él tiene y hasta le sobra, ya con eso tiene el reino ganado. No te engañes. Eso no es así. Dios no quiere tu dinero. La iglesia no quiere tu dinero. La iglesia quiere, el Señor quiere que haya un cambio en ti. No debes ser solamente oidor, sino hacedor de la palabra. Hay gente que cree que le es más fácil dar dinero que ir y salir afuera y cambiar su estilo de vida. Y ya no ser un adúltero, no engañar a su esposa, a su esposo, dejar de ser un mal padre. Le es más fácil dar dinero que salir y arreglar sus empresas y empezar a dejar las malas prácticas empresariales que hace, y cree que es más fácil para él dar dinero y asunto resuelto. No. Dios quiere un cambio en ti, en tu vida, en tus actitudes. Glorias al Señor. Entre nosotros los ministros del Señor es lo mismo. La palabra es para todos nosotros. Dios no quiere solamente apariencias, porque podemos haber por allí ministros que solamente viven de la apariencia y tienen sus propios deseos egoístas, sus propios planes, que no está mal tener planes, pero cuando esos planes y proyectos ya son egoístas y solamente piensan en nosotros mismos, entonces tenemos un grave problema. Y por más que prediquemos bonito, vendríamos a ser, como dice la palabra, como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, algo que chilla, algo que no armoniza, algo que destiempla los dientes. Aprendamos. Debemos ser oidores de la palabra, sí, pero hacedores de ella. Perfectos no somos, claro está, pero vamos a ir en santificación. Si nos equivocamos, nos arrepentiremos, doblaremos nuestra rodilla, pediremos perdón al Señor y clamaremos, nos esforzaremos para no volver a cometer ese error o otros errores. Lágrimas caerán por nuestros ojos, nuestro corazón llorará internamente, nos sentiremos mal e inclusive pasaremos vergüenza, seremos avergonzados. Dios permite de alguna forma que cuando cometemos pecados seamos de alguna forma avergonzados, para que entendamos que pecar no es nada lindo y que trae muy malas consecuencias. ¿Para qué? Para que después en nosotros haya una actitud de cambio, un verdadero arrepentimiento, y nos levantemos de allí. Gloria a Dios, como dice la palabra, 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Glorias al Señor. Y ya, como le dijo el Señor Jesús a la mujer adúltera: ¿quién te condena, hija? Nadie te condena. ¿Dónde están los que te condenaban? Nadie. No, Señor, no hay nadie. Hija, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Glorias al Señor. No seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra.
Padre, en el nombre de Jesucristo, Rey de Gloria, Dios Todopoderoso y Eterno, Santo, Santo, Santo eres tu Rey. Gracias te doy por permitirme predicar tu palabra. Gracias por este privilegio. Yo te oro para que seas tú bendiciendo a cada uno de los que están escuchando, Señor, este mensaje, Señor. Tu palabra, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo, en cada mente, en cada corazón. Limpia, Padre amado. Abre esos oídos espirituales para que puedan oír tu palabra. Coloca, Señor, hambre y deseo, Señor, en sus corazones para buscar de tu palabra, para buscar congregarse donde puedan ellos oír, escuchar tu palabra, para que haya fe y la fe pueda generarse y pueda crecer, desarrollarse en cada uno de los que me están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también dale, Señor, la fortaleza para que no se queden solamente allí, sino que dejen solamente de ser oidores de la palabra y vayan también a la práctica y sean hacedores de tu palabra, Rey. Padre, que apliquen lo que está escrito en tu palabra, tus principios, Padre, que sean la gente que es sincera, sin doblez de corazón, sin hipocresía, Padre, que lo que ellos escuchan, aprenden, y lo que ellos son, cómo se comportan dentro de la iglesia, dentro del templo, también cuando salgan, también lleven ese tipo de conducta, Señor, al mundo allá afuera, Padre. Que sean honestos en sus empresas, honestos trabajadores, honestos estudiantes, amorosos en su familia, honestos con sus vecinos, Padre amado, y que sean, Señor, amadores de ti, que te amen y te busquen con todo su corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pido, amado Señor. Amén y amén. Glorias al Señor. Como siempre, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros.